Daniel ganaba bien, tenía estudios, y aún así el dinero nunca le alcanzaba. Cada mes prometía ahorrar, cada mes todo desaparecía. No era falta de dinero, era falta de control. Esta es la historia de cómo ponerle nombre a cada sol le devolvió la paz y la libertad. Daniel siempre había sido el ejemplo del éxito. Desde joven fue disciplinado, estudioso, metódico. Terminó la universidad con honores, obtuvo una maestría en finanzas y consiguió un empleo en una empresa reconocida. Todos lo veían como un hombre que lo tenía todo: inteligencia, estabilidad y un futuro prometedor. Sin embargo, detrás de esa apariencia impecable se escondía una verdad amarga. El dinero nunca le alcanzaba. Ganaba bien, pero vivía con la sensación constante de estar corriendo detrás de algo que nunca atrapaba. Cada mes hacía cálculos mentales, presupuestos improvisados, promesas de ahorrar a partir del próximo sueldo. Y aún así, al final del mes, todo se había ido sin saber cómo. Las noches se volvían largas. Daniel miraba su cuenta bancaria y sentía un vacío inexplicable. Había leído libros de economía, asistido a conferencias y seguía a expertos que hablaban de libertad financiera, pero nada cambiaba. Sabía mucho, sí, pero no aplicaba nada. Su vida era una contradicción entre el conocimiento y la práctica. Una noche, mientras navegaba sin rumbo en Internet, encontró una frase de una economista llamada Esther Duflo. No puedes mejorar lo que no mides. Lo que no mides te controla. Esa frase se le quedó grabada. Cerró la laptop, pensó un momento y al volver a abrirla, decidió hacer algo distinto. Creó una nueva hoja de Excel y escribió en la parte superior con letras grandes: el dinero con nombre no desaparece. El primer día comenzó a registrar cada gasto. Fue incómodo. Ver los números escritos era como verse desnudo ante un espejo. Se dio cuenta de que gastaba más de lo que imaginaba en cafés, deliveries y compras impulsivas que ni recordaba. En su mente justificaba todo con frases como «me lo merezco» o «solo es un gusto». Pero al ver las cifras en rojo sintió un golpe de realidad. No era que ganara poco, era que gastaba sin propósito. Aquella noche entendió que no necesitaba ganar más dinero, sino aprender a darle un sentido al que ya tenía. Así comenzó su cambio. Creó 3 columnas principales en su Excel: gastos necesarios, gastos emocionales y gastos sin sentido. Los números no mentían. Sus gastos emocionales eran casi el doble de los necesarios. Era evidente, compraba para sentirse bien, no para vivir mejor. Al ver eso, Daniel sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Finalmente entendía por qué su vida financiera era un caos. Desde ese día prometió registrar cada gasto antes de dormir, sin importar lo pequeño que fuera. Y lo hizo, día tras día, noche tras noche. El Excel se convirtió en un diario silencioso que no juzgaba, solo mostraba la verdad. Con el paso de las semanas, Daniel comenzó a notar pequeños cambios. Empezó a pensar 2 veces antes de gastar. Empezó a separar dinero para cosas que antes ignoraba, como un fondo de emergencia. Pero lo más importante, empezó a tener paz mental. Descubrió que la ansiedad que lo acompañaba no provenía de la falta de dinero, sino del desorden. La organización le dio claridad, y la claridad le dio esperanza. Pasaron los meses y su Excel se transformó en algo más. Lo llenó de colores, gráficos y metas. Creó una pestaña llamada Fe más Acción, donde escribía 3 cosas cada día: algo por agradecer, una acción concreta y una declaración de fe. Por ejemplo, agradezco mi trabajo, actúo pagando a tiempo, declaro que mi dinero tiene propósito. Ese hábito cambió su forma de pensar. Ya no veía el Excel como un castigo, sino como un aliado. Se había convertido en su mapa espiritual y financiero. Un viernes cualquiera, su jefe lo llamó a la oficina. Le ofrecieron un ascenso con más responsabilidades, pero el mismo salario por 6 meses. Antes Daniel habría dicho que no, pero recordó una de sus notas: la fe sin acción es ilusión. Aceptó el reto. En lugar de quejarse, decidió demostrar que podía hacerlo. Esa decisión marcó un antes y un después. No solo mejoró en su trabajo, sino también en su forma de ver el dinero.
Empezó a entender que la verdadera abundancia no llega de golpe, sino con cada elección diaria que se hace con propósito. Pero la vida no tarda en probar a quien decide cambiar. 3 meses después, su madre enfermó y tuvo que hacerse cargo de los gastos médicos. Su fondo de emergencia se agotó rápido. Daniel sintió miedo, pero esta vez no se paralizó. Abrió su Excel, revisó sus números y creó una nueva hoja llamada Plan de Resistencia. Calculó cuánto podía cubrir sin endeudarse, renegoció algunas cuotas y volvió a poner en práctica su lema: lo que no mides te domina, lo que registras te libera. Su madre mejoró, y él comprobó que tener control sobre sus finanzas no era un lujo, sino una forma de proteger a los que amaba. Pasaron los años. Daniel siguió registrando cada movimiento de su dinero, no por obligación, sino por hábito. Todos los días revisaba 3 números: su flujo de caja semanal, su nivel de deuda y su fondo de emergencia. Si esos 3 números estaban equilibrados, sabía que todo marchaba bien. Cuando uno bajaba, no se desesperaba, ajustaba, analizaba y continuaba. Su Excel se convirtió en una brújula de estabilidad, un reflejo de su disciplina y su crecimiento interior. Con el tiempo, fue invitado a dar una charla en su empresa sobre educación financiera. Mostró su Excel en una pantalla y dijo: esto que ven aquí no es solo una hoja de cálculo, es el registro de mi fe convertida en acción. Cada celda representa una decisión consciente, cada fórmula una lección aprendida, cada número una victoria sobre mis miedos. Al terminar, la sala se quedó en silencio. Luego, uno de sus compañeros se acercó y le dijo: tu historia me hizo entender que la libertad no está en ganar más, sino en dejar de perder lo que ya tengo. Hoy, Daniel ya no es el mismo hombre que vivía estresado esperando cada quincena. No es millonario, pero es libre. Tiene un fondo de emergencia, invierte con prudencia y, sobre todo, duerme tranquilo. En la esquina de su Excel, justo debajo de sus gráficos, escribió una frase que repite cada mañana: la fe mueve montañas, pero el orden las mide. Esa hoja que empezó como un intento desesperado por entender a dónde se iba su dinero, terminó convirtiéndose en su guía de vida. Cada número le recuerda que los milagros financieros no aparecen de la nada, se construyen con constancia, fe y acción. Así que, si estás escuchando esta historia y sientes que trabajas sin avanzar, que estudiaste, te esforzaste, pero aún así no logras estabilidad, recuerda a Daniel. No necesitas un milagro, ni un nuevo trabajo, ni suerte. Solo necesitas una hoja vacía, una decisión diaria y la fe suficiente para llenarla con propósito. Porque la verdadera prosperidad no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto entiendes lo que haces con lo que tienes. Daniel no encontró libertad en el dinero, sino en el control. Aprendió que los números también pueden ser oraciones, que el Excel puede ser un mapa espiritual y que cuando mezclas fe con acción, los milagros ya no se esperan, se construyen.